Fotos con una historia realmente perturbadora. El vulcanólogo David Alexander Johnston tomó esta fotografía el 18 de mayo de 1980 en el monte Santa Elena, ya que era parte del equipo de observación. 13 horas después de haber tomado la fotografía, el monte Elena entró en erupción, ocasionando la muerte de 57 personas, incluido David. Solo encontraron su furgoneta y su último mensaje alertando de la erupción. Las pinturas de Dana Sue Gray. Los residentes de Canyon Lake estaban aterrorizados por la muerte de 3 ancianas. Incluso abandonaron el poblado hasta que se resolvieran los crímenes, todos perpetrados por Dana Sue Gray, que mató a 3 ancianas en 1994. Su cuarta víctima había sobrevivido y la había identificado, logrando así capturarla, y con esto logrando ser enjuiciada y condenada a la prisión de mujeres en California. ¿Qué fue el motivo que impulsó a cometer estos terribles crímenes? Dinero fácil, sin testigos, para poder salir de compras, según sus propias palabras. Años después, en sus obras, empezó a pintar calaveras, siendo vendidas sus pinturas, y otras como esta pintura de un pavo, pintada con sus propias manos asesinas. Fotos con una historia perturbadora detrás. Esta emotiva foto de un hombre con su hija disfrutando del día fue tomada el 15 de agosto. Lo terrible es que el coche rojo que se ve en la imagen resultó tener una bomba puesta por el grupo terrorista conocido como IRA Auténtico contra la ciudad de Omagh, Irlanda del Norte. Estos se oponían al proceso de paz, matando así a 29 personas, incluida una mujer embarazada con gemelos. La imagen de una cámara encontrada en los escombros y la familia ilesa. Momentos más controversiales en películas de Disney. ¿Quién no recordará la clásica película de Pinocho de 1940? Una producción hecha para toda la familia, pero tiene un momento muy controversial y que hoy sería inaceptable. En la escena podemos ver al protagonista y a un chico llamado Polilla. Ellos se encuentran en lo que parece ser un bar, fumando y tomando. La escena en sí nos quiere mostrar que esto está mal. En los 40 sería visto con humor, pero hoy sería censurado por promover estos vicios. ¡Sí! ¡La gran vida! Se fumó mi abuela. Dale, una chupada. Así. Ok, Polilla. En 1980 fue sacado un comercial para promocionar esta muñeca, más conocida como la bebé que ríe mucho, pero lo más perturbador es la risa que tiene la muñeca, y podemos escuchar en este comercial. Inocentes juguetes que resultaron ser peligrosos. Este divertido juguete llamado los zapatos lunares, que básicamente era un trampolín en miniatura, la diversión era saltar y ver quién llegaba más lejos. Nada peligroso, hasta que un salto mal equivocado o un mal movimiento, provocando así tobillos rotos, lesiones y fracturas. Y su versión de 1970 era aún peor, conteniendo piezas afiladas de metal. Toda una trampa para niños. Dato perturbador. En el estreno de la película Coraline y la puerta secreta en el 2009, muchos niños salieron aterrados y llorando de las salas de cine. Esto debido a la temática bizarra de la película, mientras muchas otras personas piensan que es la mejor película de animación. Dato perturbador. Los cerdos son capaces de devorar una persona por completo. Y uno de estos casos más aterradores sucedió en un poblado en China, cuando un niño de 2 años, llamado Wei Zhao, jugaba tranquilamente en el jardín, cuando este se metió en el corral donde estaban estos animales. En él se encontraba una cerda con recién nacidos, y cuando vio al niño, ésta lo atacó. Este gritó desesperadamente. Sus padres corrieron para rescatarlo, pero cuando llegaron ya era demasiado tarde. Tuvieron que matar a la cerda y abrirle el estómago para demostrarle a la policía que ellos eran inocentes. Anuncios emotivos para crear conciencia en esta Navidad. Este corto, creado por la investigación del Alzheimer en Reino Unido,
Nos narra esta historia donde la protagonista es Freya. Ella abre la caja que está en el árbol de Navidad y nos advierte: las Navidades no eran tan mágicas como solían ser. Alguien faltaba y se habían olvidado de él. Y saca un muñeco de Papá Noel y ella le pregunta a su padre quién era este personaje. Este le cuenta la historia de cómo lentamente este personaje se fue olvidando y desapareciendo. La historia después da un giro. La pequeña Freya decide que hay que hacer algo y va a visitar a los elfos que ayudaban a Papá Noel. Estos ayudan a reparar a su muñeco, a lo que ella les dice que si el muñeco pudo ser reparado, Santa también puede ser curado. Aquí viene lo más emotivo, ya que descubrimos que Santa padece esta enfermedad, el Alzheimer, y este no tiene cura. El anuncio termina diciéndonos que solo la investigación puede curarlo y que cualquiera de nosotros podemos padecer esta enfermedad. Solo la investigación puede cambiar el futuro. I believe in you. Alzheimer's disease is the most common cause of dementia. It can affect anyone, but everyone can play a part in fighting back this Christmas. Only research has the power to change the future. Experiencias aterradoras. Estas imágenes pertenecen al rescate de un hombre de 29 años llamado Kenneth, único sobreviviente del naufragio del remolcador Gascon 4. El barco perteneciente a la West African Ventures había sido golpeado por un fuerte oleaje a 30 kilómetros de Nigeria, lo que provocó su naufragio. Harrison Ojeba Kenneth era un cocinero en esta embarcación, y momentos antes de la catástrofe se encontraba en el baño, y sus compañeros plácidamente dormían en sus camarotes. Cuando empezó a volcarse ese 26 de mayo, abrió la puerta, siendo arrastrado a lo largo del estrecho del pasillo, por el aumento del agua, hasta que llegó otro baño y encontró una bolsa de aire, ya encontrándose a unos 30 metros de profundidad, solo en la oscuridad y pensando que el agua iba a llenar la habitación, escuchando a los peces devorar a sus compañeros, hasta el 28 de mayo que fue encontrado por los buzos. Dato perturbador: Alicia en el País de las Maravillas sin duda es un clásico familiar, y tenemos una imagen tierna y amigable de esta película. Pero su versión lanzada en 1933 de Alicia en el País de las Maravillas no solo nos muestra imágenes sacadas de una pesadilla, y los personajes que nos muestran en la película son bizarros y perturbadores. A su estreno no le fue bien en taquilla, alegando que fue culpa del mal maquillaje, y otros aceptaron temer a los personajes por sus disfraces perturbadores, y lo más aterrador, las máscaras como cerdos, y otros personajes realmente estaban hechas con animales muertos. Perturbador para uno de los cuentos favoritos para los niños. La histeria en Sri Lanka. En noviembre del 2012 hubo un extraño suceso. Los días que habían transcurrido del 15 al 20. Los incidentes habían ocurrido en 15 escuelas de Sri Lanka, ya que más de 1900 estudiantes y 5 maestros empezaron a padecer síntomas de la nada. Erupciones en la piel, vómito, vértigo y una extraña tos debido a reacciones alérgicas, provocando así la hospitalización de 1100 estudiantes. Las autoridades tuvieron que cerrar las instituciones por 3 días. Lo extraño es que los días del 16 al 19 se siguieron reportando casos en todo el país, y la versión oficial de todo esto, una histeria colectiva. Cosas más asquerosas encontradas en la comida. Un joven llamado Van Miguel Harles iba a disfrutar de una deliciosa hamburguesa en Burger King. Tras morderla sintió un pedazo de plástico y cuando vio lo que estaba colgando en su boca, no podía creerlo, se trataba de un condón, demandando así en el 2007 a esta cadena por daños y perjuicios. ¿Cómo apareció un condón en una hamburguesa? Perturbador. Juguetes que resultaron ser peligrosos. Los dardos de césped, muy populares en la década de 1980. Estos dardos tenían mucho peso, esto debido a sus puntas de metal, y con esto se aseguraba que se quedaran en el suelo donde cayeran. Su objetivo un aro en el suelo. El problema es que podían ser arrojados con tanta fuerza que podrían provocar serias lesiones, y así fue, ocasionando la muerte de 3 niños. El gobierno federal los prohibió en 1988 y recomendó su destrucción. Aterradoras leyendas urbanas sobre los parques de Disney.
Los personajes del Paseo es un mundo pequeño cobran vida en las noches, aun cuando están desconectados, ya que los integrantes del elenco juran haberlos visto parpadear y aparecer en diferentes lugares y en diferentes posiciones. La silla de Tomás Busby, un asesino y alcohólico que en 1702 fue condenado por matar a su suegro. Esto debido a que lo había amenazado con llevarse a su esposa, siendo condenado a la horca por este crimen. Como último deseo pidió tener su última cena en su taberna favorita en Inglaterra, disfrutando y bebiendo en su amada silla. Cuando este terminó se levantó y dijo: que la muerte llegue a cualquiera que se atreva a sentarse en esta silla. Después fue sentenciado y ahorcado, comenzando así la maldición. Durante la Segunda Guerra Mundial los soldados que se sentaban no volvían jamás. En 1967 los pilotos que se sentaban también sufrían terribles accidentes aéreos. En 1970 un albañil falleció por culpa de la maldición, al caer en un agujero en su trabajo. La señora de la limpieza se tropezó y cayó en la silla, y al poco tiempo murió por un tumor cerebral. El dueño del bar no tuvo más opción que esconder la silla en el sótano, pero fue encontrada por un repartidor que se sentó para descansar, y cayó víctima de la maldición al tener un accidente de tránsito. En 1972 el dueño tuvo que donar la silla a un museo local, donde fue puesta a 5 metros en el aire para que nadie pudiera sentarse más en ella. Cosas más absurdas vendidas por internet. Nada, y literalmente nada. Vendida por Amazon por un poco más de $9. Literalmente promocionado como el regalo para las personas que no quieren nada. También promocionado como el regalo perfecto para aquellas personas que lo tienen todo. Para tus familiares, para tus amigos e incluso para tu novia. Literalmente nada. Dato perturbador. Esta es una ilustración creada por el italiano Vincenzo Chiarucci, dibujada en 1794 mostrándonos así las primeras camisas de fuerza. Estas fueron creadas para tratar de una forma compasiva a los pacientes psiquiátricos, ya que muchos de ellos eran encadenados en paredes y en camas. Hoy en día es considerado uno de los peores tratos inhumanos que se le da a estos pacientes mentales. Anuncios para concientizar a las personas más perturbadores. Greenpeace lanzó este anuncio llamado Kit Kat, el chocolate crujiente que destruye los bosques, para denunciar la destrucción de la selva de Indonesia, ya que Nestlé ha utilizado el aceite de palma para fabricar el Kit Kat, destruyendo el bosque y provocando la extinción de los orangutanes y el sustento de la población local. El hombre abre el Kit Kat y lo que aparece son los dedos del orangután, y los devora tranquilamente, demostrándonos así la cruda realidad. Datos curiosos y perturbadores. Un usuario se encontraba recorriendo Chernobyl por medio de Google Maps, encontrando esta escalofriante escena y captando estas imágenes de terror, ya que podemos ver en la estructura de este edificio cómo parecen manchas de sangre. Rápidamente estas imágenes se volvieron virales, provocando una leyenda urbana y múltiples teorías acerca del accidente en Chernobyl. El increíble mundo de Gumball y la escena del payaso. Esta es una escena un poco extraña, para no decir perturbadora. Gumball y Darwin se dibujan entre ellos, pero Darwin dibuja un extraño payaso que está detrás de Gumball. Este le reclama y al voltear se da cuenta que está ahí. Su extraña apariencia puso incómoda a más de uno, sin mencionar su voz. Un personaje un poco turbio para un programa para niños, apareciendo brevemente para darle un mensaje. ¿Qué dibujas un terrible payaso en la ventana en lugar de un hermoso? Tengo un telegrama para Gumball y Darwin Watson. Saquen la basura a tiempo, no les llevará si hacen su tarea, no verán la ira de mamá. Firma Nico Watson. Datos perturbadores sobre los parques de Disneyland.
Hay una leyenda urbana sobre estos parques donde las personas depositan las cenizas de sus seres queridos. Esto con tal de cumplir con su última voluntad. Y que los empleados tienen que limpiar este lugar con aspiradoras especiales. Lo aterrador es que según 2 empleados aseguraron al diario The Wall Street Journal que era cierto y que el lugar donde más cenizas había era la mansión encantada. Y un código para limpiarlos. Alberto Sánchez Gómez, un joven de tan solo 28 años, buen estudiante, estudiaba contabilidad y finanzas en la universidad, ya que tenía una beca. Conocido por muchos como un chico tímido, introvertido y cariñoso, aunque también por su consumo de drogas. Este vivía con algunos familiares y otras veces ocupaba habitación con algunos jóvenes. Este tenía una orden de alejamiento de su madre, ya que tenía muchos problemas, pero ella lo dejaba entrar a su casa, ya que él casi vivía en la calle. Hasta que en enero y febrero del 2019, este tuvo una fuerte discusión con su madre y la asfixió hasta la muerte. Después de esto la cortó en pedazos. Algunos los cocinó y se los comió, otros los consumió crudos. También utilizó bolsas y otros se los dio de comer a su propio perro. Todo con tal de deshacerse del cadáver. Hasta que una amiga de la víctima denunció que no había visto a la mujer desde hace un mes. Cuando la policía arrestó a Alberto, este presentaba sangre en su boca, ya que llevaba un mes alimentándose de su madre. Encontrando el macabro hallazgo, un serrucho y varios cuchillos utilizados para cortar el cuerpo, contando también que no se arrepentía y que su madre le hacía la vida imposible, y que escuchaba voces que lo impulsaban a hacer el crimen. Condenado a 15 años de prisión. Inocentes juguetes que resultaron ser peligrosos. A finales de 1960 fue comercializado este juguete, los Clackers, un juguete sencillo que era una cuerda que estaba amarrada a unas bolas de cristal. El juego consistía en golpear las bolas cada vez más rápido y más fuerte, lo que provocaba un gran ruido ensordecedor, una forma de estresar a los padres. Supuestamente el objetivo del juguete era complementar la coordinación mano-ojo. El problema es que estas bolas, al estar hechas de cristal, con la fuerza y la velocidad explotaban, lanzando vidrios en todas direcciones, provocando que se incrustaran en los ojos de los niños. Luego fueron cambiadas por bolas de plástico, pero estas se rompían con más facilidad, lo que ocasionó la retirada de este juguete. Inocentes juguetes que resultaron ser peligrosos. Este juguete resultó ser muy popular en muchos países. Aquadots, visto como un juguete divertido y entretenido, consistía en muchas bolitas de colores, las cuales con tan solo rociarles agua podían pegarse y crear diferentes figuras, con las cuales los niños podían jugar con ellas, ya que ellos podían crear las que quisieran, hasta que varios niños fueron hospitalizados por tragar estas bolitas, ya que se suponía que deberían tener un químico que no fuera tóxico, pero al ingerirlas tenían un químico que se convertía en el GHB, o más conocida como la droga del violador, lo que los provocó entrar en coma, y la retirada de 4.2 millones de juguetes. En la serie animada de Cartoon Network, Las maravillosas desventuras de Flag Jack, hay un episodio con un momento muy perturbador, llamado ¿Quién soltó a los gatos?, donde nos presenta cómo Bahía Tormentosa es invadida por estos animales, y el Capitán Nudillos le tiene miedo ya que es muy supersticioso. Pero hay un gato muy especial, ya que cuando nos enseñan su rostro es perturbador y aterrador. Incluso el personaje principal parece no molestarle. Eso fue divertido, ¿no, gatito? La asesina en serie de las carreteras de Florida. 6 hombres asesinados y sus cuerpos abandonados a lo largo de una carretera. El culpable, una mujer llamada Aileen Wuornos. Entre 1989 y 1990 se dedicó a la prostitución y a hacer autostop, comenzando así la cadena de homicidios. Y con toda la frialdad, esta decía que se lo merecían, delatada por su propia expareja, ya que los crímenes no se dirigían hacia ella. Los medios la llamaron la prostituta de la autopista, o la doncella de la muerte, y su caso inspiró películas, libros y hasta una ópera. Esta contaba con el apoyo público. Rechazó su última cena por una taza de café. Y sus últimas palabras. Perturbadores momentos en series animadas. Casper sin duda es una de nuestras series favoritas de nuestra niñez. ¿Quién no conoce las aventuras de este amigable fantasma?
Pero su serie en 1945 nos deja uno de los momentos más perturbadores, y esto debido a la temática de la escena. A lo largo del capítulo podemos ver cómo Casper intenta ser amigos, pero estos al verlos se espantan, y esto debido a que él es un fantasma, causando así que todos se alejen aterrados, provocándole tristeza por no tener amigos. Es tanta que decide sentarse y esperar en las vías del tren, todo con tal de acabar con su vida. Pero este no lo logra, ya que él ya es un fantasma, mostrándonos así una de las escenas más crudas mostrada en un programa infantil. Fotografías con una historia trágica detrás. Esta fotografía fue tomada en el club nocturno Station, donde tocaba el grupo musical de rock duro Great White. El club no solo se encontraba repleto de gente, fuegos artificiales y materiales inflamables, junto a una salida bloqueada. Momentos después de haberse tomado la fotografía, los fuegos artificiales alcanzaron el aislamiento acústico del techo, ocasionando una lluvia de fuego a los espectadores. Los asistentes, en vez de dirigirse a la salida de emergencia, intentaron escapar por la puerta principal, lo que aumentó la tragedia. Sin contar que no había aspersores de agua, por lo que el fuego se esparció en 5 minutos, provocando una tragedia en Rhode Island, y uno de los incendios más mortíferos en la historia de los Estados Unidos. A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, se pensaba que los cambios de temperatura en el agua podían sanar las enfermedades mentales, y uno de estos tratamientos era la hidroterapia. El problema es que estos tratamientos parecían una tortura para los pacientes, puestos en una tina con agua hirviendo o congelada, para conseguir el estímulo, envolverlos en toallas húmedas y dejarlos reposando en tinas por horas e incluso por días, todo con tal de curar y tranquilizar. Cosas más asquerosas encontradas en la comida. Una chica de 21 años compró una bolsa de uvas en un reconocido supermercado en Vermont, Estados Unidos. Cuando abrió la bolsa e intentó agarrar una uva, esta fue picada por una viuda negra, que trepó por su brazo y la mordió. Rápidamente tuvo que ir al hospital para que le dieran tratamiento. Una peligrosa sorpresa. Juguetes más perturbadores. En 1965, Mattel decidió lanzar esta muñeca que además de mover la boca podía hablar, llamada Baby Secret. Pensaban que sería todo un éxito, pero lo más aterrador era la forma en que le hablaba a los niños, susurrándoles frases que aunque parecieran inocentes, sonaban totalmente aterradoras. Riqueza mental. Sony había lanzado este anuncio para promocionar la PlayStation en 1999, interpretado por Fiona McLean, una actriz británica. Un anuncio un poco extraño, donde podemos ver una chica especie humanoide extraterrestre. Nos habla acerca del progreso humano, un anuncio perturbador. Riqueza mental. Objetos presuntamente malditos. El jarrón Bassano. La historia cuenta que es un jarrón hecho de plata construido en el siglo XV, como un regalo de bodas hacia la novia antes de casarse, cerca de Nápoles, en Italia. Pero esto no sucedió, ya que la novia fue asesinada en la noche, con el jarrón en las manos, comenzando la maldición de este objeto. El jarrón quedó en la familia, pero todo aquel que lo poseía moría al poco tiempo. Tuvieron que deshacerse del jarrón por las incontables muertes, hasta 1988 cuando descubrieron el jarrón. Y una nota: ten cuidado, este jarrón trae la muerte. El hombre lo vendió en una subasta por $2,250, comprándolo un farmacéutico, pero este murió a los 3 meses. El segundo, un cirujano de 37 años, junto a 2 víctimas más. La policía enterró el jarrón en una caja de plata, para deshacerse de él, según los periódicos. Programas infantiles más perturbadores. Eisi Morso ja Mouro es un programa de televisión finlandés de títeres, para un público infantil, basado en una serie de libros para niños, emitida por la televisora TV2 desde 1999 hasta 2001. El programa trata acerca de la vida de estos personajes,
Eisi el burro, Mouru el gato y Morso. Y es que aquí viene lo aterrador, ya que Morso no es ningún tipo de animal conocido, y según el cuento este debería ser un ratón. Este show se popularizó por sus horribles títeres, que aterrorizaron a más de un niño y muchos adultos. Y es debido a este personaje, Morso, ya que su imagen es aterradora y perturbadora, y sin mencionar sus otros compañeros títeres, que son igual de extraños y bizarros. Sin duda uno de los programas más bizarros para niños. Cuando pensamos en pinturas hechas por psicópatas, imaginamos terribles escenas, monstruos grotescos o imágenes de pesadilla, todas representando lo que hay en sus retorcidas mentes. Pero estas pinturas fueron hechas por el psicópata más grande de la historia, Adolfo Hitler. Como podrás ver, no todas las pinturas de un psicópata son cosas aterradoras. En California se vivía uno de los peores momentos, ya que un asesino en serie cometía los más crueles crímenes. Este se trataba de Richard Ramírez, un chico de Texas, con un pasado traumático, acusado de la muerte de 14 personas, asesinatos, violaciones y robos, y grabar pentagramas en los cuerpos de las víctimas, un asesino en serie satánico, esparciendo el terror y siendo conocido como el acosador nocturno, hasta agosto de 1985, donde fue arrestado por la policía y golpeado por las masas callejeras. Después de su arresto, una editora llamada Doreen Lioy se dio cuenta de su atracción hacia él y quedó enamorada, escribiéndole 75 cartas en 11 años y llevando una relación, utilizando todos sus medios para negar los crímenes de Richard, casándose así en 1996, recibiendo un rechazo por parte de su familia, su divorcio debido a la muerte de Ramírez en el 2013. Ella siempre creía en su inocencia. Aterradoras leyendas urbanas de Japón. El túnel Kiyotaki, construido en 1927, y se dice que está maldito, ya que fue construido por esclavos que murieron en la construcción, y sus espíritus aún se encuentran atrapados en el túnel, con 444 metros de largo. Y para algunas culturas orientales el número 4 es de mala suerte. Según los lugareños, esto depende si se mide el túnel de día o se mide de noche. Las personas han tenido que pasar por esta zona y se han encontrado sucesos extraños, y con ello contando sus experiencias, y afirmando que durante la noche han podido ver a los fantasmas deambulando por el lugar. Incluso se habla de que estos han podido incluso hasta montarse en los automóviles, para asustar a los conductores y provocar terribles accidentes. Según la leyenda, dentro del túnel hay un espejo, y si vemos reflejado a un fantasma, sufriremos una muerte terrible. Los autorretratos de William Uther Mullen. Nació el 4 de diciembre de 1933 en el sur de Filadelfia, en Estados Unidos, proveniente de una familia de origen alemán. William se convertiría en un famoso pintor estadounidense, y pasó décadas viviendo en Londres hasta que murió en el 2007. Sus cuadros se caracterizaban por ser óleos de colores brillantes. Sus mejores trabajos eran los autorretratos, hasta que en 1995 fue diagnosticado con Alzheimer, comenzando así un duro golpe a su carrera. Desde entonces Uther Mullen decidió crear una serie de autorretratos para plasmar el avance de su enfermedad, el Alzheimer, y cómo éste influía en sus pinturas. Cada año realizaba un autorretrato, hasta que no pudo reconocerse a sí mismo. Inocentes juguetes que resultaron ser muy peligrosos. En el 2004 se lanzó este juguete llamado Magnetics, con la idea de imanes pequeños y potentes, en varias piezas de construcción de plástico, y así poder crear innumerables combinaciones y figuras, aprovechando que a los niños les da curiosidad y les encanta jugar con los imanes. Hasta que en el 2005 un niño llamado Kenny Sweet, de 22 meses, se tragó 9 imanes y estos se recombinaron en sus intestinos, ocasionando su muerte, y sumado a otras quejas, en el 2006 tuvieron que ser retirados. Según Rose Art Magnetics, este era un juguete para ampliar la creatividad de un niño. Cosas más asquerosas encontradas en la comida. Un joven en los Estados Unidos decidió comprar un pollo frito de KFC para su almuerzo, pero al estar comiendo notó que habían pedazos que parecían a cerebros en su pollo frito,
Este le tomó fotos y lo denunció por medio de Twitter a la cadena de noticias de California. El asistente de KFC lo llamó para decirle que ese no eran cerebros sino eran riñones y que eran inofensivos y reembolsarle el dinero. El incidente de Hollingwell. Durante una competencia de bandas musicales juveniles en Ashfield, Inglaterra en 1980, varios niños empezaron a sufrir síntomas al mismo tiempo. Desmayos súbitos, náuseas, mareos, ojos y garganta irritados, y muchos otros síntomas. Cerca de 300 niños sufrieron esto y las causas de que por qué había pasado esto nunca fueron predeterminadas. Y las únicas explicaciones por culpa de los pesticidas y una histeria colectiva masiva, convirtiéndose en un misterio. El accidente nuclear de Chernobyl sin duda es una de las tragedias más grandes de la humanidad. Y uno de los sucesos más tristes tiene que ver con la evacuación en 1986, ya que a las personas no se les permitió llevarse a sus mascotas con ellos, ocasionando que éstas corrieran y aullaran detrás de los autobuses. Después de ser separados de sus dueños, muchos encontraron el fin, o los escuadrones que fueron enviados a sacrificarlos. La terapia de las sonrisas. Todo comienza tras la Segunda Guerra Mundial. En Budapest se vivía una de las situaciones más difíciles, ya que en 1930 el país vivía una ola de suicidios masivos, estos provocados por el hambre y la pobreza. Fue tan grande el problema que empezaron a llamar a la ciudad de los suicidios. Fue entonces cuando un psiquiatra llamado Geno y un famoso hipnotizador conocido como Vixon anunciaron en modo de broma una terapia para enseñar a sonreír y así curar la depresión. Miles acudieron para ser curados, abriéndose así las escuelas y los clubs de las sonrisas. La ciudad se empezó a llenar con personas con caretas ilustrando sonrisas, máscaras con gachos y carteles ilustrativos, todo para imitar y contagiar las sonrisas. Catálogos de famosos como Roosevelt y la Mona Lisa, una gran estafa que tuvo su fin en los 40. El agua dulce del mar de Bombay. En la India, en Bombay, hubo un extraño fenómeno, ya que empezó un rumor de que las aguas en Mahim Creek se habían vuelto dulces. En cuestión de horas también los residentes afirmaron que el agua en el mar de la playa se había vuelto dulce también. Pero el Mahim Creek es uno de los ríos más contaminados de la India, y este recibe toneladas de desechos industriales y orgánicos, y sus orillas llenas de plástico y contaminadas. A pesar de esto, comenzó una histeria masiva entre las personas, que acudieron en masas gigantescas para probar el agua dulce del mar. Las autoridades sanitarias advirtieron del peligro de consumir esta agua, pero las personas la habían recolectado. Al día siguiente el agua volvió a ser salada. Atribuyeron el fenómeno a aguas del monzón y otros fenómenos, pero su versión oficial, una histeria colectiva.